hay una información que es valiosa. Primero, que el promedio de edad en el que las personas están iniciándose sexualmente ha reducido considerablemente y es aproximadamente los 14 años. Cuando vamos a educar en sexualidad a los chicos, tenemos que saber que la educación en sexualidad comienza mucho antes del sexo, mucho antes de la relación sexual. La mamá le explica a las hijas acerca del sexo y el papá le explica a los hijos acerca del sexo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días si nos están viendo en el estreno de las 9 de la mañana. Buenas tardes si estamos en las tardes o buenas noches si nos están viendo justo antes de dormir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Yo estoy súper feliz, por supuesto, que siempre nos estén comentando, que nos estén diciendo de qué quieren hablar, que tal vez tengan alguna preocupación, alguna cosita que les está haciendo ruido y quieran darle la cháchara. Fíjese que ayer un amigo me contaba que su hijo de 7 años le había dicho: papá, ¿por qué el pene se me pone duro? Y él se había quedado así, un poco como en blanco, sin saber qué iba a responder. Obviamente yo le dije: ¿y qué le respondiste? Y me salió con una explicación que la verdad yo no sé si lo dejó con más dudas que certezas a la pobre criatura. Así que si es que tú no sabes cómo hablar de sexo con tus hijos, hoy te damos todos los tips. Estamos con María del Pilar Vicente, y es psicóloga, psicoterapeuta, especialista en educación sexual infantil, para hablar de cómo abordar el tema del sexo con nuestros hijos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y qué tal pregunta? Uy, la verdad es que yo creo que cuando vamos a hablar de sexo con nuestros hijos o cuando creemos que en algún momento va a ocurrir, es confrontarnos a nuestras propias vergüenzas, la verdad, porque de alguna manera, no importa si tenemos 85 años, siempre nos da vergüenza hablar de sexo. Tal cual, es lo primero que yo le digo a los papás. Cada vez que vamos a educar en sexualidad a un niño, a un adolescente, a un puber, no podemos hacerlo sin ponernos en contacto con nuestras propias creencias, con lo que nosotros aprendimos, con lo que nos dijeron de niños, cómo cuidabas tu cuerpo, qué sabías de tu cuerpo. Muchos de nosotros realmente tuvimos que aprender en el día a día y en la acción. Sí. De arranque hablar de sexo estaba mal. No sé si sigue siendo así, tú me dirás, María del Pilar, pero en mi generación yo creo que hablar de sexo era como, no menciones, era un tabú. No digas pene, no digas vagina, no, hasta coito era como, o sea, tal cual. Eras, no sé, te habías Sigue quedado en la siendo. calle si hacías coito, básicamente, ¿no? Sigue siendo un tabú todavía, pero creo que hoy en día hay mucha más información de no solamente la importancia de hablarlo, sino que lo que yo siempre digo es educar a los chicos en sexualidad es el factor protector número 1 contra la prevención del abuso sexual infantil. Eso me parece importantísimo, ¿verdad? Así Porque si es que tú no conoces acerca de cómo protegerte y si no tienes información de lo que significa la sexualidad, ¿verdad? Y que alguien pueda invadir, obviamente, esos espacios tan íntimos, puedes ser víctima de abuso. Tal cual, o sea, si tú no conoces tu cuerpo, si tú no sabes cómo se llama, si tú no sabes cuáles son los límites y cuándo pedir ayuda, no puedes detectar situaciones de riesgo. Esa es la idea, que los chicos aprendan a detectar situaciones que los ponen en peligro y puedan pedir ayuda. Y yo les pregunto aquí a quienes están al otro lado o incluso quienes están acá, ¿quién les enseñó acerca de sexo? Yo no sé si esto tiene que ver con generaciones, pero la mayoría de nosotros no nos explicaron nuestros papás. O lo aprendimos en el colegio, ¿verdad? Entre lo que mínimamente sabían los que tenían la misma edad de nosotros. Lo que escuchábamos por ahí de chicos más adolescentes, casi siempre en el caso de las mujeres, de hombres más adolescentes, tal vez de alguna grosería que escuchamos y después aprendimos qué se trataba, ¿verdad? Pero yo creo que tienes que quedarte con un mensaje bien claro. Si tú no le respondes y no le enseñas a tu hijo acerca de sexo, él igual lo va a aprender. Entonces, lo que tú no le dijiste, lo va a aprender por otra persona. Ese mensaje igual lo va a obtener. El tema es de dónde lo obtiene. Y ese es el problema, porque no solo va a obtener la información de otros chicos, sino que hoy en día existe una variable que no existía antes, la tecnología. Eso. Los chicos pueden acceder a todo tipo de información hoy en día, y el problema, Karina, de acceder a la información a través de la tecnología es que siempre esa información no va a ser adecuada para la edad. Ajá. Esa información está sobredimensionada, muchas veces tiene contenido muy agresivo, tiene información no adecuada para ellos. Entonces, si uno no toma las riendas de la educación sexual de sus hijos hoy en día, en la época en la que vivimos, lo va a hacer otra persona o peor aún, lo va a hacer Internet. Bueno, hay una información que es valiosa. Primero, que el promedio de edad en el que las personas están iniciándose sexualmente ha reducido considerablemente y es aproximadamente los 14 años. Y lo otro es que sigue siendo la pornografía la gran fuente, y abro comillas, negritas, grande, por favor,
La pornografía sigue siendo la gran fuente de información acerca del sexo. Y yo creo que ahí estamos cayendo una y otra vez en información que solo nos puede hacer errar en nuestra vida sexual. Es más, hoy en día los estudios nos dicen que la primera visualización de contenido sexual digital suele ser entre los 9 y los 11 años. Dios Estamos mío. hablando de edades recontra tempranas. ¿Y qué pasa con eso? Porque muchos me dirán, no, mi hijo de 9 años jamás buscaría pornografía. Ese es el tema, que la primera visualización de contenido sexual digital no es porque los chicos lo buscaron, es accidental. ¿Cómo llegaron ahí? Llegaron probablemente porque están en un videojuego y les aparece una imagen que tiene un contenido sexual digital, o de repente están en YouTube y de un video pasaron a otro, y si bien cuando nosotros hablamos de contenido sexual digital, no necesariamente hablo de pornografía como tal, pero sí hablo de imágenes que aluden y que generan una curiosidad que pueden terminar haciendo que los chicos vayan a buscarlo. Claro, y para quienes, porque lo he escuchado, que digan, ay, yo vi pornografía cuando era chiquito, todo el mundo en nuestro salón se pasaba las películas porno cuando éramos pequeños, y mira cómo estamos. Yo invitaría a la reflexión y les preguntaría, mira realmente si es que eso influyó de alguna manera en la manera en la que tú te relacionas, en tus relaciones personales y en la manera en la que tienes relaciones más íntimas, porque Tal cual. aprender de sexo a través de la pornografía es un fake, es un verdadero fake. La vida sexual no tiene nada que ver con la pornografía. Entonces, de arranque, me parece que es un discurso que está mal por todos lados. No, aparte de la pornografía, aparte de mostrarnos cuerpos irreales, también nos muestra formas distintas en las cuales los vínculos funcionan. Sí. O sea, está muy centrada en el placer del hombre. Muchas veces Es agresivo. hay mucha agresividad, hay mucha sumisión, y la realidad es que los adolescentes no pueden ir comprendiendo que así se forman los vínculos. Entonces, es por eso que los adultos tenemos que acompañar para siempre que hablamos de sexualidad, de relación sexual o de pornografía, tenemos que recordarle a los chicos la importancia del respeto y del consentimiento. Ahora, María del Pilar, para quienes están al otro lado dicen, ya, pero ¿a qué hora me hablan de cómo debo iniciar una conversación acerca de la sexualidad con mis hijos? No, yo ponía un ejemplo que es real, Claro. acerca de este Tu niño amigo. que le pregunta a su papá, papá, ¿por qué se me pone el pene duro? Tiene Claro. 7 años. ¿Cómo explicarías tú a un niño que te pregunta eso a los 7 años? Bueno, mira, la realidad es que cuando hablamos de sexo, creo que lo primero, como te decía hace un rato, cuando vamos a educar en sexualidad a los chicos, tenemos que saber que la educación en sexualidad comienza mucho antes del sexo, mucho antes Ajá. de la relación sexual. O sea, yo inicio educando en sexualidad a los niños desde que son muy chiquititos, a los 2 o 3 años, cuando tú le enseñas a tu hija que sus genitales tienen nombre, que tiene que cuidar su cuerpo, que nadie puede tocar o mirar sus genitales, ahí yo estoy educando en sexualidad. Entonces, primero que nada, no esperamos a esa gran charla a los 15, 16 años donde yo siento a mi hijo para enseñarle qué es una relación sexual. Claro. Porque la realidad es que los chicos aprenden de la reproducción y de las relaciones sexuales mucho antes de la adolescencia. Y está bien que lo aprendan, porque cuando un niño te pregunta cómo vienen los bebés al mundo, yo como mamá o papá, aparte de congelarme, de asustarme, de no Claro. saber qué hacer, tengo que responderlo con la verdad. Porque si yo no lo respondo con la verdad, adecuada para su edad, evidentemente, va a ir y lo va a encontrar en otros lados. Entonces yo saco mi cuento, saco mis herramientas, entonces me siento y le explico realmente cómo funciona. Claro. Ahora, ¿hay respuestas según la edad? Es decir, yo no tengo que ser tan explícita con la explicación con mi hija de 3 o 5 años como sí lo sería con mi hija adolescente a los 15 años. Primero que nada, nadie conoce a sus hijos mejor que los papás. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo una niña de 5 años que tiene un hermano mayor de 10 Ajá. que una niña de 5 años que no tiene hermanos mayores. Buen O punto. no es lo mismo un niño de 4 años que su mamá está embarazada y se va a preguntar cómo llegó ese bebé a la barriga, que un niño de 4 años que nunca ha visto o que no tiene contacto con una mujer embarazada. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es eso, cuál es la situación de tu hijo y si la situación amerita y el niño necesita esa información. ¿Eso qué significa? Que cuando sus hijos les traigan preguntas de sexualidad, siempre se comienza con lo más básico. Yo le doy la respuesta más básica de la explicación, porque siempre comienzan por ahí. La primera pregunta es esa, ¿cómo nacen los niños? La respuesta es, existen 2 formas de nacer. Ajá. La cesárea, en donde el médico corta mi barriga y te saca por ahí, o la otra opción es que nace por la vagina. El bebé se aprieta por el canal vaginal y sale por ahí. Esa es la respuesta. Claro. Y esa respuesta sí se la puedes dar desde que son muy Sí. chiquititos. De hecho, mi hija, por ejemplo, me encanta ponerle ejemplo porque en realidad es muy curiosa. Y ella ahora todo el mundo le pregunta, ¿naciste por parto natural o por cesárea? Y Claro. lo siguiente que me preguntó fue, ¿cómo llegó el niño ahí? A la barriga, claro.
Claro, y es que esa es la siguiente pregunta. Una vez que ya sé cómo sale de ahí, mi pregunta es, ¿Cómo llegó ¿cómo ahí? llega ahí? Y ahí la típica es, mamá y papá se juntaron, o la mujer y el papá y el hombre se juntaron y nació un bebé. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy esa respuesta? El niño va pensando, si yo abrazo a mi amigo voy a tener un bebé en la Claro. barriga, o luego la típica de, mamá y papá se dieron un beso y nació un bebé. Claro. Y entonces, cada vez que alguien se da un beso van a ser un bebé. Claro, O sea, claro. existen todas esas preguntas y muchos papás me dicen, pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Exacto. ¿Decirles la verdad? Y la realidad es que sí, hay que decirles la verdad. Evidentemente, mientras son más chiquitos, tú puedes decir que mamá y papá, con mucho respeto y con mucho consentimiento, se juntaron y una célula de mamá se junta con una célula de papá. Ajá. Esa es la explicación para los más pequeños, esa es la básica. Claro. Cuando van creciendo, yo ya puedo integrar la respuesta correcta, porque la siguiente pregunta es, ¿y cómo se juntó esa célula de mi mamá con esa célula de Claro. mi papá? Porque ahí viene la pregunta. Y ahí yo hablo con la verdad. El pene del padre se introduce en la vagina de la madre y así se mezclan las células, y esta célula se llama espermatozoide y esta célula se llama óvulo. Se juntan y de ahí crece un bebé. ¿A qué edad uno puede hablar tan Claramente con eso. Un niño de 6, 7, 8 años ya lo tiene claro. Cuando tu hijo te viene a hacer una pregunta de sexualidad, lo primero que yo hago es repregunto. Ujú. Yo no le doy el speech gigante de toda la explicación. Primero le pregunto, ¿tú qué crees? Ajá. ¿Cómo crees que el bebé llegó a la barriga? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando un niño te hace una de estas preguntas, usualmente ya tiene una teoría. Ujú. Usualmente algo de información ya sabe. Ujú. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú le repreguntas, primero te da tiempo a ti de como respirar y calmarte. Claro. Y segundo, Tomar agua. tomar aire, respirar. Y segundo, lo que te permite es crear la respuesta con ellos. O sea, Ujú. decirle, eso que tú piensas no es tanto así, Ujú. pero esto que tú piensas sí es así. Entonces, porque, a ver, a la hora de la hora, en estas épocas donde los chicos tienen acceso a todo, la mayor esperanza que podemos tener como padres con los chicos es desarrollar con ellos el pensamiento crítico. Sí. Y sobre todo yo creo que es importantísimo que ellos te crean y confíen en ti. Y si tú Totalmente. evades la pregunta y evades una explicación y evades Sí. una inquietud, sea la razón por la que sea, por ahí, pues es que me paralicé, me dio Claro. roche, ya, lo que va a ocurrir es que va a desconfiar. Así es. Y le va a ir a preguntar a otra persona. No es que va a dejar de preguntar, es que le va a ir a preguntar a Tal otra cual. persona. Y eso es lo peor, porque, como dices tú, nadie mejor conoce a Así sus es. hijos que los padres. Y si tú no le explicas, ese otro le va a explicar de una manera que tal vez va a ser muy agresiva para esta persona, Y para este niño. Y en esas situaciones, porque a mí siempre me pasa cuando dicto estos talleres, que muchas personas me dicen, pero yo ya le expliqué otra cosa, pero yo ya le mentí. Ujú. ¿Qué hago? Entonces, creo que es bien importante saber que cuando nosotros hablamos de sexualidad, siempre cuando yo digo hay que decirles la verdad, me refiero a que también es válido volver y decirle a tu hijo, ¿te acuerdas eso que me preguntaste Exacto. y que yo te lo expliqué así? Bueno, ya me tomé el tiempo, ya lo investigué y la respuesta correcta es esa. Ujú. O mamá se equivocó y así no era. Claro. Porque tus hijos no van a valorar necesariamente que todo el tiempo estés en lo correcto. Tus hijos van a valorar que tú siempre le prestes atención a lo que para ellos es importante. María del Pilar, vamos a spoilear algo. ¿Tú crees que una mamá, ahorita una mamá o un papá de unos niños adolescentes de 10, 11 años, que te dicen, no, es que mi hijo no me pregunta porque todavía no le interesan esas cosas? ¿Ya, ese niño ya sabe algo? Mira, ayer estaba dictando un taller con mamás de niños de 11 años y una mamá me decía, pero mi hijo nunca me ha preguntado, o sea, ¿qué hago? Tengo que yo introducir el tema, espero a que él me pregunte, porque es cierto que hay muchos niños que sí son curiosos y que lo traen, mientras que hay otros niños que no lo traen y no lo ponen sobre la mesa. Entonces, lo que yo le decía a esta mamá era, lo primero que tenemos que saber es cómo está el entorno. O sea, porque si tú me dices que todo su grupo de amigas ya sabe y ella es la única que no te lo ha preguntado, es porque esa niña ya lo sabe. Exacto. No es que no lo sabe, es que todavía no se ha Exacto. sentido cómoda. Y en ese caso, yo como mamá sí me siento con ella. Saco mi cuento maravilloso que explica cómo se hacen los bebés y le digo, mira, yo creo que hay algo que tú ya sabes, pero que de repente te da vergüenza traérmelo. Y a mí también me da vergüenza hablarlo, Eso. pero para mí es importante que tengamos este espacio de confianza. Así que, ¿qué te parece si aprendemos juntas? Ujú. O sea, tenemos que nosotros generar ese espacio, especialmente si estamos viendo que todo el entorno lo sabe, que todo el mundo ya lo habla y que tu hijo es el único que no te lo trae a la casa. No es porque no sabe, usualmente es porque no se siente cómodo. Ahora,
Hay, no sé por qué, tú me dirás si esto es lo correcto o no, hay como esta idea de que la mamá le explica a las hijas acerca del sexo y el papá le explica a los hijos acerca del sexo. Pero muchas veces, yo tengo amigas que tienen hijos adolescentes, me dicen, es que me vino a preguntar a mí. ¿Y tú qué le dijiste? Pregúntale a tu papá. Entonces, claro, ahí un poco que lo dejas en posición adelantada, ¿no? Sí, es que... Porque el pregúntale a tu papá es, uy, el niño volverá a tener la valentía y Claro. superar ese roche de ir a preguntarle al papá. ¿Qué pasa ahí? Mira, en realidad creo que en esas situaciones es importante decirle a tu hijo, ¿qué te parece si en la noche nos juntamos con tu papá y los tres hablamos del tema? O sea, si tú no te sientes cómoda hablar solo tú con tu hijo o con tu hija, pueden hablarlo en familia. No tiene que ser solamente uno que lo habla. Aparte es un tema natural, que tenemos que naturalizarlo, Sí. porque ¿cuál es el tema con naturalizar, hablar de estas cosas, ojo, en espacios íntimos y de respeto? Que si en algún momento tu hijo o tu hija es expuesto a una situación peligrosa, tiene que tener la confianza para venir a pedirte ayuda. Porque si tú nunca has hablado de esto, si tú nunca has nombrado los genitales por sus nombres, si tú nunca has hablado de respeto en términos de cuerpo, si tú nunca has hablado de consentimiento, si algún día tu hijo está en una situación peligrosa, no va a venir a contártelo. Claro. Porque nunca lo han hablado y porque va a pensar que es peligroso o que no debe hacerlo. O que tuvo algo de culpa. Así es. Porque tú sabes que hoy en día los adultos que han pasado por situaciones de abuso, lo primero que sienten es, ¿será que fue mi culpa? ¿Será que yo debí frenarlo? ¿Y por qué pasa eso? Porque el mensaje, y esto es bien importante que los papás lo tengan en mente, el mensaje que le damos a los niños y a los adolescentes es, nadie te puede mirar, nadie puede mirar tus partes íntimas, nadie puede tocar tus partes íntimas, pero cuando yo estoy en una situación de abuso, tiendo muchas veces a paralizarme y quedarme en shock. Entonces, si el niño o la niña es expuesto a esta situación, puede pensar, es mi culpa porque yo no lo frené. Es mi culpa porque yo no hice lo que mi mamá me dijo. Entonces, el mensaje tiene que ser, nadie puede mirar tus genitales, nadie puede tocar tus genitales, pero si alguna vez alguien lo hace, tienes que venir a contármelo. Claro. Entonces, le agrego ese extra. No es solamente sigue la indicación de que no se puede, es nadie puede hacerlo, pero si alguna vez alguien lo hace, tienes que venir a contármelo. Claro, y no, claro, no solamente si te vieron los genitales, ¿verdad? Claro. Sino si te sentiste incómodo. Así es. ¿No? Yo creo que no hay que olvidarnos de hablar de la incomodidad, porque muchas veces no ocurrió. Así es. ¿No? Algo salvó a ese niño de esa situación, pero sí se sintió incómodo. Sí hubo algo que ese niño le hiciera alertar de que algo podía pasar. Entonces, eso también es importante que yo siempre menciono eso. Si algo te hace sentir incómoda, dímelo. No importa quién haya sido, incluso si es un familiar. Así es. ¿No? Házmelo saber. Tal cual. ¿Cómo le explico a un adolescente acerca de cuidarse? Ayer escuché, me llamó mucho la atención que todavía escuchara esto, una señora decir, ahora la chibola que sale embarazada es su culpa, porque la verdad es que hay tanta manera de cuidarse que nadie tiene por qué salir embarazada porque cometió un error. Yo me quedé pensando en eso y dije, no necesariamente. No, en lo absoluto. O sea, porque simplemente pudo que no tuviera la información acerca de cómo cuidarse. Así es. Tú sabes cuántas mujeres caminan hoy por el mundo adultas que no tienen idea cómo funciona su ciclo menstrual. No tienen idea que su ciclo menstrual tiene fases, no tenemos idea, no hay educación menstrual, no hay educación sexual. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es explicarle tanto a las niñas, ojo, como a los niños, sobre educación menstrual, cómo funciona la menstruación, cómo funciona el ciclo menstrual. Tenemos que explicar eso y tenemos que abordar directamente, porque ¿qué pasa? Si yo ya vengo hablando con mi hijo desde pequeño sobre el cuidado del cuerpo, si yo ya vengo hablando con mi hijo pequeño sobre lo que es el consentimiento, el respeto hacia el otro, el saber protegerte, el saber decir que no, cuando ese niño ya sea adolescente o sea puber y yo vaya a hablar de relación sexual, yo ya puedo integrar simplemente, existen distintas formas de cuidarnos y tenemos que hablar de eso, porque la realidad es que los chicos no pueden enfrentarse a una primera relación sexual sin saber que tienen que cuidarse y que tienen que protegerse. Claro, y como papás tampoco podemos solamente confiar en el hecho que como yo ya le brindé información, no va a tener sexo. No, sí va a tener sexo. El tema es que le demos todas las herramientas para que cuando lo tenga se pueda cuidar, porque no solamente se trata de hablarle de sexo desde un punto de vista positivo, que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que es parte de algo en lo que nosotros tenemos que disfrutar y tenemos poder de decisión, sino que cuando además todo eso ocurrió, además
podríamos salir embarazados. Me ha encantado este tema. Cuéntanos, por favor, la gente, si te quisiera ubicar, ¿dónde puede hacerlo? Me encuentran en Instagram, mi cuenta se llama Gestando una Idea y ahí van a encontrar un montón de información sobre cómo educarlos y un montón de herramientas prácticas para que se las puedan llevar a casa. Por favor, búsquenla porque este tema es importantísimo. Gracias por estar conmigo en esta charla que de verdad que yo creo que es para clipearla, porque es de esas cosas que uno tiene que guardar de todas maneras. Estoy muy feliz que estén al otro lado de la pantalla y estaré más feliz todavía si es que nos dan like, por supuesto, si es que se suscriben a nuestro canal, si es que nos dejan un comentario, si es que nos taguean en sus videos, nos graban y nos taguean y nos dicen, oye, esta conversación me gustó. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos pueden buscar como Te Vemos Más.oficial y en Instagram y en TikTok como aldiaconkarina.oficial. Yo les dejo un beso enorme y hasta la próxima. ¡Chao!